Bien, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que hemos venido revisando durante todos estos domingos, detenidos en el libro de Efesios. Y vamos a leer una vez más el capítulo 4, del versículo 1 al 16 de Efesios. El domingo pasado estuvimos ahí anclados, reflexionando sobre la unidad, porque es algo que Dios, a través de Pablo, le comparte a los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso. Les dice en el capítulo 4 y al comienzo del versículo 5 que hay dos características esenciales que ellos, como iglesia de Dios, debían cuidar, por cuanto se transformaban esas dos características en un verdadero testimonio de algo diferente, de algo distinto, de personas que estaban y que vivían de una manera diferente, ¿no? Y que ese hecho debía ser tremendamente influenciar en la vida de la ciudad de Éfeso. Y los dos rasgos son la unidad, que usted lo puede encontrar y Pablo desarrolla del versículo 1 al 16 del capítulo 4, y del 17 hasta los primeros versículos del capítulo 5, Pablo plantea la otra característica de este grupo. ¿Se acuerda cuál? Porque lo mencionamos el domingo pasado. ¿Cuál? Yo sé que la Doris sabe. ¿Cuál? La pureza, la santidad. Es decir, dos rasgos absolutamente distintivos de esta nueva humanidad, esta nueva sociedad. La unidad y la santidad, o la pureza, sobre la cual vamos a hablar más en los próximos domingos. Pero ahora yo quiero seguir hablando sobre la unidad porque hay otras cosas que compartirles. El domingo pasado mencionamos que Pablo le dice a los hermanos que la unidad está asegurada, porque Dios es uno. Este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo era uno solo, ¿no? Y él lo señala de manera expresa, ¿no? Ahí mismo en el capítulo 4, fíjense, capítulo 4, versículo 4, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es decir, Pablo se encarga expresamente de señalar, ¿verdad?, que nuestro Dios es uno solo, ¿no? Es un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Señor, en fin, ¿no? Es un solo Dios. De manera que el llamado que se hace no es a construir unidad, sino que el llamado que se hace es a cuidar la unidad. Y lo señala un poquito más adelante, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, uno de los rasgos distintivos, ¿verdad?, de la nueva sociedad, de la nueva humanidad creada por Dios en Cristo, debe ser la unidad. Es decir, los que están afuera deben mirar hacia adentro a esta comunidad y encontrar en ella, ¿verdad?, esta característica, sobre todo en un mundo absolutamente atomizado, egoísta, ¿verdad?, ególatra, sino que un grupo de personas unidas, ¿verdad?, pero que además manifiestan esa unidad, y aquí está lo segundo, a través de su corazón y de su carácter. Por eso que Pablo también menciona, ¿verdad?, que para cuidar y mantener esta unidad que está asegurada, debemos ser siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes unos con otros en amor. En otras palabras, ¿verdad?, la unidad cristiana depende de nuestra conducta, del amor de nuestra conducta, depende de nuestro carácter, ¿no? Es importante entender esto porque Jesús también lo señaló. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es un poco repaso, ¿ah? Porque hoy día quiero plantearles dos cosas más, si el tiempo lo permite, ¿no? Ustedes tienen tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén. Entonces, increíblemente Jesús dice que los demás van a conocer que este grupo es especial y que son discípulos de Él, ¿verdad?, si se aman. Pero el upgrade que hace Jesús
¿verdad? Respecto de lo que señala el Antiguo Testamento, ya no dice amar al prójimo como a ti mismo, sino que como yo los he amado a ustedes. En otras palabras, ¿verdad? El solo hecho de ser pacientes, ser tolerantes, ¿no? Ser compasivos el uno con el otro, de construir una relación de respeto, de reciprocidad, de solidaridad, de amor, de contención, de consuelo, ese solo hecho por sí mismo se transforma en un testimonio evangelístico, en un testimonio misionero. Por eso que Jesús dijo, en esto conocerán aquellos que no creen en mí, que ustedes son mis discípulos. Entonces Pablo toma eso por inspiración del Espíritu Santo y les hace notar que en una sociedad, ¿verdad?, absolutamente violenta, agresiva y particularmente individualista, sobre todo como la que hoy día estamos viviendo nosotros, esta experiencia de vivir la unidad en el amor, en el respeto, ¿verdad?, debe ser un rasgo distintivo. Y fíjense que no es un llamado, ¿verdad?, en virtud de alguna convicción proselitista, sino que definitivamente está vinculada a la obra regeneradora y transformadora de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque este capítulo 4, ¿verdad?, fíjense, lo vimos el domingo pasado, comienza, ¿verdad?, con esta expresión: por eso yo que estoy preso, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, siempre amables. Es decir, este llamado, lo dijimos, tenía una dignidad, tenía una manera de vivirlo, ¿verdad? No descansaba en nuestras buenas relaciones, y relaciones buenas y decentes, sino que necesariamente estaba precedida por una transformación del alma, nueva sociedad, nuevo hombre, nueva mujer, ¿verdad?, nueva creación. Por eso que Pablo dice, la unidad está asegurada porque es un solo Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es cuidar esa unidad. Y esa unidad pasa por vuestro carácter. Hoy día quiero plantearles, ¿verdad?, dos elementos más respecto a esta unidad. Si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo menciona y habla de los dones. En el versículo 7, ¿verdad?, de este mismo capítulo 4, Pablo dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Es decir, Pablo no se queda solamente en esta experiencia de unidad, ¿verdad?, que podría ser pasiva, podría ser tal vez un poco cansina, ¿verdad?, de un buen grupo, de un grupo filántropo, de un grupo bueno, de gente buena, sino que Pablo comienza a incorporar, ¿verdad?, algunos elementos, en este caso los dones, que le dan, ¿verdad?, a esta comunidad el dinamismo, le dan, ¿verdad?, a esta comunidad una actividad, le dan a esta comunidad, ¿verdad?, incluso un variado tonalidad de colores, o sea, una variedad de dones. Es una comunidad, ¿verdad?, activa, dinámica, que al interior de ella, ¿verdad?, se están desarrollando, ejecutando, produciendo, ¿verdad?, actos benéficos de bendición del uno con el otro por los dones que Dios le ha dado, ¿verdad?, a través del Cristo. El Cristo que se menciona, ¿verdad?, en este relato es el Cristo ascendido. Si usted se fija, ¿verdad?, más adelante, el apóstol se encarga de señalar que este es el Cristo, ¿no? Cuando ascendió a lo alto, versículo 8, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el Cristo glorificado, el Cristo ascendido. Es Él el que reparte dones. Y los dones que menciona, ¿verdad?, el apóstol acá, dice, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, aparece, ¿verdad?, la diversidad de dones otorgados por este Cristo ascendido y glorificado conforme a sus planes y propósitos para la comunidad. Ojo, lo hice en el primer culto, lo voy a hacer aquí también. Este concepto de apóstol que aparece acá, ¿verdad?, es el concepto, de acuerdo a lo que se sabe y se ha estudiado, ¿verdad?, se refiere a los apóstoles que fueron
absolutamente contemporáneos de Jesucristo y que formaron parte del círculo íntimo de Jesús. En ese tiempo, ¿verdad?, no existía Biblia, sociedades bíblicas todavía no se inventaban ni se creaban, y lo que había como Biblia era el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, Jesús mencionó varias veces citas y textos del Antiguo Testamento. En el capítulo 4 de Lucas, cuando él comienza su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para... Ese es el libro de Isaías, capítulo 61. De manera, ¿verdad?, que lo que la iglesia recibió como enseñanza fue precisamente lo que los apóstoles recibieron como enseñanza de Jesús. Una de las fuentes, ¿verdad?, que se han encontrado en esa época, ¿verdad?, son la fuente que se llama los dichos de Jesús, ¿no? Y todo eso fue por tradición oral. Es decir, como mayoritariamente, ¿verdad?, los judíos fueron los primeros que accedieron a Jesucristo, y ellos traían desde el Antiguo Testamento la tradición oral, donde de generación a generación se traspasaban el conocimiento de Dios y se repetía y se memorizaba. Muchas de las enseñanzas que la iglesia recibió en sus primeros años provienen de la tradición oral compartida por los apóstoles que recibieron la enseñanza de Jesús. Los evangelios fueron escritos mucho después que las cartas de Pablo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita por allá por el año 50-55. Esta carta a los efesios fue escrita el año 60. Pero los evangelios fueron escritos después de 70, 80. Marcos, que es el evangelio más antiguo, se escribió mucho después. De manera que la iglesia, ¿verdad?, fue formada, fue instruida, fue enseñada, ¿verdad?, por estos apóstoles, pero que se le asignaba, y por eso es que Pablo tenía problemas, porque Pablo no fue discípulo de Jesús, no estuvo dentro de los 12, es más, él persiguió a la iglesia. Entonces él siempre defendía su ministerio, y dice: sí, pero el Señor también se me apareció a mí. Cuando yo iba a Damasco se me apareció a mí y me encargó el evangelio a los gentiles. En muchas de sus cartas él comparte eso, incluso en 2 Corintios él defiende su ministerio. Porque el concepto de apóstol era ese, no es el de ahora, por eso lo estoy aclarando. Hoy día hay muchos apóstoles que se han autodenominado apóstoles, pero que ese es un error. Eso no es así, ¿no? Los apóstoles son precisamente, y se les dio esa calidad por lo que vivieron y experimentaron con Jesús. Entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios levantó hombres desde el inicio de la iglesia, ¿no?, y le dio dones, Cristo le dio dones para edificar la iglesia, de modo que los santos, es decir, aquellos que formaban parte de la iglesia, hicieran la obra, los capacitara, los edificara, de manera que los santos, la congregación, la comunidad pudiese desarrollar, ¿verdad?, los planes, el trabajo, el propósito de Dios. Eso es lo que él dice, fíjense, en el versículo de este capítulo 4, ¿no?, versículo 11 y 12. Él mismo constituyó, está hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Por eso que este concepto de unidad, ¿verdad?, no tiene que ver solamente con un grupo que tiene buenas relaciones. Esto no es un club de campo, ni el Centro General de Padres y Apoderados, ¿verdad?, que hace un bingo y son todos amigos. No, esta es la iglesia de Dios. ¿Y cuál es la meta de la iglesia de Dios? Y también lo dice Pablo, ¿no? Es crecer y madurar. La madurez y el crecimiento, ¿verdad?, es absolutamente necesario en la unidad de la iglesia. ¿Y por qué? Porque esa madurez y ese crecimiento está vinculado ni más ni menos a la estatura, o mejor dicho, a llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo dice Pablo, si usted me sigue, dice: de este modo, versículo 13, de este modo, fíjense, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La unidad, ¿verdad?, tiene un propósito. No es vivir bien, no es meramente ser solidarios, no es tener un buen pasar, tener buenos asaditos, ¿verdad?
No, no es eso. El tema, ¿verdad?, de esta manifestación comunitaria está vinculada al crecimiento, ¿verdad?, de modo que podamos madurar y parecernos cada vez más a Cristo. Es decir, si Dios reparte dones, si Dios llama y te incorpora, ¿verdad?, una realidad comunitaria, ¿verdad?, Dios está pensando en que ese grupo se vaya capacitando, vaya haciendo, lo dice el texto, lo leímos recién, haciendo la obra y sean edificándose mutuamente, porque la meta es Cristo. O sea, tú vives la experiencia comunitaria no para sentirte bien, no para tener gente simpática y buena onda, no para sentirte seguro, sino que la meta es el carácter de Cristo en tu vida. En ese concepto de unidad tú te edificas, pero no solo te edificas, sino que tú también contribuyes a la edificación de otros, porque Dios ha dado dones. Y porque además, y lo dice, esto que vengo compartiendo con ustedes todos los domingos, fíjense que lo dice, ¿no? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. O sea, la experiencia comunitaria de unidad, ¿verdad?, está vinculada a capacitarte para servir. En algún momento tienes que dejar la silla. En algún momento tienes que dejar de calentar, tienes que servir. Porque esta comunidad que fue construida por los planes y propósitos de Dios es para edificarte, capacitarte en el servicio. Y en esa lógica activa, dinámica, ¿verdad?, intencionada, se va formando el carácter de Cristo en ti. Mientras nos mantengamos sentaditos, ¿verdad?, con esta silla acolchonada, con aire acondicionado, que pareciera que no está todo apagado, pero, ¿verdad?, por el calor que hace, no vamos a saber qué don Dios nos ha dado. No vamos a crecer, porque yo crezco, ¿verdad?, en mi relación con el otro. Mientras estoy sentadito, alabo, me emociono, lloro, que Dios te bendiga, el abrazo, o mejor dicho, el puño, ¿no?, o el codo, y listo. Perdonen lo que voy a decir. Consumí espiritualidad o religión. Me voy llenito. Como todo el culto hermoso, me voy llenito. Para toda la semana. Eso no es lo que está pensando Dios. Lo que está pensando Dios, ¿verdad?, es que salgamos, sirvamos, edifiquemos, construyamos. Y en esto de relacionarme con el otro, pensando en eso, soy probado. Mi carácter, por ejemplo. Porque yo quiero poner esa silla acá y mi hermano quiere ponerla allá, ¿no? Entonces yo, cuando él no está, la saco y la pongo acá. Y me voy. Pero llego al rato después y veo que la sacaron y la pusieron allá. Hasta que alguien me dice, mira, el hermano tanto, entonces yo tengo que ir a hablar con él. Y ya la cosa se hace difícil. ¿Quién cede? ¿Quién tiene razón? Y comenzamos a ser probados en nuestro carácter. Por eso que estas exhortaciones de Pablo están vinculadas a eso. Siempre, siempre pacientes. Siempre tolerantes. Y así como esos otros versículos más en las otras cartas. Porque el concepto de unidad, ¿verdad?, no es para que vivamos bien y seamos todos amigos, sino porque hay un proceso de transformación permanente en la comunidad de Dios cuya meta es parecernos a Cristo. Y parecernos a Cristo significa que yo le concedo a mi hermano, me sujeto a mi hermano, considero superior a mi hermano y me entrego. Filipenses 2 estoy hablando. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, ¿verdad?, siendo igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó y se humilló. Entonces esa silla tengo que ponerla allá. Y con corazón, con buen corazón. No con esa actitud, ¿para qué me meto en cuestiones? ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, más vale quedarse sentadito ahí y no meterse en nada, ¿no?
Es como algunos piensan, no, yo no quiero tener ningún cargo, yo prefiero ayudar porque aquí estoy bien, me siento bien. Y no asumimos los desafíos que el Señor coloca por delante de nosotros, porque estamos bien. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que esta unidad tiene un propósito evangelístico y misionero. Porque finalmente lo que da cuenta de la realidad de Dios, de la nueva creación, de la nueva humanidad, de la nueva sociedad, no tiene que ver con nuestro reglamento y con nuestro estatuto, que me perdone el presidente de la misión. Tiene que ver con el carácter de Cristo en mi vida, con mi compasión, con mi misericordia, con el fruto del Espíritu. Y para eso, ¿verdad? Yo tengo que intencionar mi relación en la comunidad. Porque el propósito es ese. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Fíjense que aquí está hablando Pablo de una cosa bastante profunda. Ser más. Ojalá tener 5 reuniones en el día. Damos gracias a Dios por estas instalaciones, por la amplitud, en fin. Podemos hacer 5, 6, 7 reuniones, crecer, ¿no? La mega iglesia, 10.000, 15.000, 20.000. Pablo está hablando del crecimiento y del proceso de Dios que transforma nuestro carácter. Jesús no necesitó 10.000, 15.000 ni 20.000. Solo 12. ¿Y en el aposento alto cuántos habían? ¿Cuántos habían? ¿Cuando se derrama el Espíritu Santo? No, en el Hechos capítulo 2, ¿cuántos habían? 120. Y cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, le habla a 12 hombres, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Lo cual significa que el vivir este proceso comunitario de unidad, entender que Dios le ha dado estos dones para edificar y que nosotros somos parte de un plan y de un propósito de Dios y que la meta es la madurez y la imagen de Cristo en nosotros, ese solo hecho se transforma en un poder irresistible. Porque es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que necesita Dios, si es que podemos hablar de necesidad de Dios, es el corazón rendido. Y desde ahí, Él muestra su poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16:9. De manera que lo que Pablo está hablando es de una característica que permite la manifestación del poder de Dios. ¿Qué fue lo que expresó Janet en su testimonio? Ella estaba emocionada, estaba agradecida, porque para ella los voluntarios que se habían dado el tiempo para preparar, para atender, para acompañar, mostraban definitivamente el amor de Dios en sus vidas. Porque se trata del obrar de Dios. Entonces, este llamado, ¿verdad?, a nuestro carácter, y lo vuelvo a reiterar, porque es algo que se nos olvida, está en ese contexto, la manifestación de Dios en su comunidad. Llamada al servicio, llamada al compromiso para crecer. No sacamos nada, ¿verdad?, con hacer 1001 cosas bajo este concepto de servicio, si nuestro carácter sigue siendo el mismo. Seguimos siendo individualistas, seguimos siendo impacientes, seguimos siendo agresivos, seguimos siendo intolerantes, porque el fin último es la estatura y la plenitud de Cristo en nosotros. Es la estatura y la plenitud de Cristo en nosotros. O sea, Dios te escogió y me escogió para que nosotros pudiésemos reflejar a Cristo. O sea, no sé si lo podemos entender, no es algo menor. Y esa expresión de Cristo no está vinculada a lo cuánto sabemos, sino a lo que somos. No a lo que tenemos, sino a lo que somos. Y por eso que somos llamados a vivir un proceso que muchas veces es doloroso. Y muchas veces tenemos que sufrir la incomodidad, la injusticia, la incomprensión dentro de la propia iglesia.
Porque lo que hay detrás en Dios es la transformación. Porque se trata de su humanidad, de su nueva humanidad. Se trata, ¿verdad?, de su nueva sociedad, que tiene, ¿verdad?, una conducta, que tiene una construcción valórica y moral del reino, y que tiene que construirse en comunidad, de manera que estos llaneros solitarios, estas personas que observan desde lejos, que no se quieren comprometer, ¿no?, que durante años vienen, pero siempre ahí están en un proceso equivocado. Porque de la lectura de estos versículos apreciamos el dinamismo, el compromiso, la actividad. Eso va en beneficio de la transformación de nuestro corazón y de nuestro carácter, y va en beneficio de los demás. Por eso que Pablo lo plantea desde la perspectiva de cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La boca no le puede decir, ¿verdad?, a la oreja, no te necesito. O la oreja no puede decir, bueno, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Es decir, hay una enseñanza profunda que tiene que ver con la interdependencia de sus miembros, pero además, ¿verdad?, con un actuar armónico, con propósito, por cuanto la cabeza, donde está todo el tejimaneje neurológico, que toma las decisiones, que hace mover los miembros, es Cristo. Entonces, mi mano no está allá, y mi pie está allá, y la mano hace lo que quiere, y el pie hace lo que quiere, y la mano no quiere venir para acá porque se encuentra con el pie, y como están peleados, ¿verdad? Hermanos, el concepto de unidad y el concepto de despojarnos está en el propósito de Dios para su gloria. Tú tienes que hacer las paces con tu hermano o con tu hermana. No puedes vivir en una relación humana política. Ustedes conocen a los políticos, ¿no? Los tipos cómo cambian. Son extraordinarios. O sea, hay que tener... Nosotros no estamos llamados a decir lo políticamente correcto. Por eso que es importante, sobre todo ahora que vamos a ir a la Santa Cena. Tú puedes tomar la cena de manera correcta, políticamente. Pero Pablo dice, pruébense, examínense. Y si hay alguien que conoce lo que hay en nuestro corazón es Dios. Por eso era tan relevante esta enseñanza, porque la meta es Cristo. Y Pablo decía, yo lo he dejado todo para mí es basura con tal de ganar a Cristo. ¿Pero qué significa ganar a Cristo? ¿Saber más de Él? ¿Leer más de Él? ¿Eso es tener más a Cristo? Tener más a Cristo significa obedecerle, capítulo 15 de Juan. Significa morir paulatinamente más a nuestro yo y a nuestro ego y despojarnos y entregarnos para que se refleje a Cristo. No es fácil. Este llamado a la unidad no es fácil, no es una declaración de principios. Tiene que ver con tu transformación y la mía. Tiene que ver con el saber y el querer, pedir perdón o perdonar. Tiene que ver con deponer tus derechos, que muchas veces pueden ser justos, pero conforme a nuestra justicia. Y lo que está detrás de esto es la justicia de Dios. Esa justicia que alcanzó nuestra vida, que nos perdonó, porque debiendo nosotros haber sido castigados, Jesús puso su vida por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Entonces, por eso que hablo y trato de enfocar esto, concepto de unidad de distintas aristas, para entender que no tiene que ver con la amistad. Aquí no estamos en presencia, ¿verdad?, de un grupo humano que es amigo o que tiene afinidades comunes.
Aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de un llamado y una convocatoria que hizo Dios a través de Jesucristo, a quien Él quiso llamar. De manera que el que está sentado delante de mí me puede caer mal. No me gusta su carácter y trato de evitarlo. Pero eso, el llamado de Dios es amar, es escuchar, es a preferirlo. Desde la perspectiva humana yo jamás seré amigo. Desde la perspectiva de Dios, Él me llama a amar. Es más, a considerarlo superior a mí. Es más, preocuparme por sus intereses. Entonces, yo les animo a que el Señor nos ayude a entender esto. Porque esto divide las iglesias cuando no lo entendemos. La tendencia humana es a segregarnos. Siempre nos estamos segregando. Basta que yo pregunte, es una broma, ¿quiénes son de la Católica y quiénes son de Colo Colo? Estoy tomando como ejemplo el fútbol, pero la tendencia humana siempre es segregarnos, siempre. Eso es positivo en muchas ocasiones, pero desde la perspectiva divina puede ser muy negativo. Porque eso tiene un tremendo poder misionero y evangelístico. En esto conocerán que sois mis discípulos. O sea, no tenemos que invitar a Dante Gebel, ¿verdad? No tenemos que traer a Hilson. ¿Se imaginan traer a Hilson? Tendríamos que contener a las personas. Esto es más fácil y es más barato. Amémonos. Perdonémonos. Durante varios días estuvo pidiendo vehículos para la actividad de semejanza. Muy pocos respondieron. ¿Por qué? Bueno, cada uno tendrá sus razones. Estamos viviendo una cultura eminentemente hedonista. No queremos salir de nuestro círculo de comodidad. Tenemos nuestro tiempo, nuestro espacio. Y muchas veces esta experiencia comunitaria de iglesia está dentro de un listado. Este llamado que hace Pablo, o que hace Dios a través de Pablo, es un llamado muy profundo, muy distinto, que tiene que ver con estilo de vida, con prioridades, con vocación. Porque en ello está la transformación. Así que, hermanos y hermanas, vamos a acercarnos ahora a la mesa del Señor. Aprovechemos esta instancia para examinarnos. ¿En qué condición estamos? Porque dice la Biblia que Jesús, pidió que lo hiciéramos en memoria de Él. Y Pablo después en Corintios dice, así que pruébese cada uno a sí mismo. Eso significa mirarnos a nosotros mismos en nuestra condición interna con Dios, pero también con el otro. También con el otro. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo avanzar, llegar a otras mentes, a otras familias, a otros corazones a través de nosotros. El privilegio, escuche, el privilegio, la honra de servir como instrumento a los planes de Dios. Así tal como usted es, sin 5 años de teología, sin mayores recursos, tal vez incluso con un 8º año, con muchas carencias. Pero no se trata de ti, se trata de Él, de cuánto te amó y lo que es capaz de hacer a través de ti. Un hombre de 80 años perdido en el desierto, cuidando ovejas de terceros, hediondo, maloliente,
fue llamado por Él en sus últimos años de vida para liberar a Israel. 80 años. Yo con 63, ¿verdad? Yo pareciera que lo he vivido todo. Cuesta hasta caminar. Es difícil poder profundizar, ¿no? Es para obedecer a Dios y creerle. Obedecer a Dios y creerle. Porque Él te amó. Quizás cuánto te han denostado y te han maltratado. Pero Él te amó y te llamó. Por eso vamos a pasar ahora a la mesa del Señor. Y les animo a hacerlo con gratitud. Gracias, Señor. Porque por este sacrificio te conozco. Por este sacrificio sé que tengo una relación contigo, que tú me perdonaste, que soy una nueva mujer, un nuevo hombre, que hay una esperanza. Gracias, Señor, porque lo que yo debería haber recibido, tú lo recibiste por mí. Gracias, Señor. Porque ahora me ves como tu hijo. Incluso me diste tu espíritu. Y esto que suena, no sé cómo le suena a ustedes, ¿verdad? Tiene tanto poder, que transforma no solo nuestra vida, sino que la vida de los demás. Por eso que el Evangelio aún está absolutamente vigente y la iglesia de Dios está absolutamente vigente. Y ustedes son parte de eso. Vienen tiempos más malos, hermanos. Tiempos más complejos y más difíciles. No te sorprendas. Vienen tiempos muy complejos. Y no estoy hablando del resultado de la elección del domingo, sino que los últimos tiempos. Y nuestra fe va a ser probada. Pero no se olviden nunca que cuando lleguemos al final de los tiempos, vamos a cantar ese himno, ¿no? Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Tengamos un momento de oración. Padre, te doy gracias por tu palabra maravillosa. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a comprender, Señor, desde tu perspectiva, lo que tú quisiste comunicarle a los hermanos en Éfeso y hoy a nosotros, de lo que significa tu comunidad, tu iglesia. Porque, Señor, entendemos que tú nos has hecho parte de este plan maravilloso que ha traspasado el tiempo, Señor, las generaciones, los siglos. Y nosotros, Padre mío, hemos sido alcanzados por tu gracia y tú nos diste una nueva identidad, una nueva esperanza. Somos hijos tuyos, Señor. Por eso, Padre, gracias por tu amor, porque por tu palabra entendemos que eso ha sido la expresión de tu amor y de tu gracia. Señor, ahora nos acercamos a la mesa, a tu mesa, y queremos cumplir lo que tú mismo pediste, Señor, comer y beber en memoria de ti. Y ayúdanos a hacerlo con un corazón agradecido, Padre. Danos esa capacidad de autoexaminarnos, de entender, Señor, que nos hiciste y nos llamaste y nos has hecho parte de una experiencia comunitaria. Nos has dado incluso familia, Señor. Y estamos viviendo tu evangelio, muchas veces bajo presión, pero tú siempre renuevas tus misericordias a nosotros. Por eso, Señor, que podamos acercarnos con sencillez, con humildad a tu mesa en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.